Para todos, Dios me los bendiga. A todos los que nos ven, un fuerte abrazo. A todos los presentes hoy aquí en Weston, Dios me los bendiga. Y que ojalá hoy vengamos con toda esa disposición para que Dios se manifieste, para que Dios nos bendiga y para que sucedan siempre cosas extraordinarias, para que aprendamos su evangelio, su doctrina, para ser libertados, para cada día buscar cómo agradar a Dios, y así Dios nos bendice más cada día. Bendito nuestro Dios. Vamos a orar, a disponernos para este Dios que vive, y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, Padre grande y maravilloso eres tú, Señor. ¿Cómo no dedicarte estos minutos que son por ti, para ti? Si tú eres lo más grande, si tú eres lo más hermoso, si tú eres lo más lindo que tenemos, Señor. Mira, Señor, que estos minutos son dedicados para ti, Señor. Por eso que no solamente estemos de cuerpo presente, sino también de mente, con todo nuestro corazón dispuestos. Un día como hoy, un momento como este, hemos venido a aprender tu evangelio, tu doctrina, de labios de nuestra amada hermana María Luisa. Hoy, como siempre, Señor, con esa expectativa de que qué nos irá a enseñar hoy. Y por eso, Señor, que lo que enseñe hoy llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que podamos cambiar, para que podamos perfeccionarnos, para que cada día tú te agrades más de nosotros y por ende recibamos muchas bendiciones. Por eso, Señor, un día como hoy en esta enseñanza, recíbela, Señor, recíbela, Padre bueno, y sea de tanto agrado para todo aquel que se dispone con toda su mente y su corazón a escuchar hoy esta doctrina, hoy esta enseñanza. Que haya milagros, que haya liberaciones, que haya sanidades, que haya prosperidad en todo aspecto, tanto material como físicamente y sobre todo espiritualmente. Por eso hoy, Señor, recibe este momento y bendícenos a todos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. El apóstol Pablo le escribe allí a la iglesia de Corintios y les enseña y les recuerda qué es lo que sucede en la iglesia, pero en la iglesia del Dios viviente, en la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Usted que nos está viendo hoy por primera vez, lo invitamos a que se congregue, a que busque la forma de llegar a la iglesia, para que se goce de esto que vamos a leer, que será de gran bendición para usted y que ha sido de gran bendición para todos nosotros, que es acerca de los dones espirituales y sobre todo el don de la profecía. Leamos en 1 Corintios 14, verso 1. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, leámoslo todos, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Verso 20, dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía
no a los incrédulos, sino a los creyentes. Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Quiénes son los indoctos, los incrédulos? Los que no conocen de Dios, los que vienen por primera vez con esa sed de querer que Dios les hable. ¿Y qué sucede con ellos? Mire esta gran bendición, verso 24. Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Gloria al Señor. Y esa bendición la hemos recibido todos aquí. ¿No es así, hermanos? Los que ya hemos venido más de 1, 2, 10 veces, 5 años, 10, 20 años, 30 años, 40 años en la iglesia, nos hemos gozado de estos versos, de este Dios que vive, de este Dios que habla. Bendito nuestro Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, y vamos a adorar a Dios a través de himnos, y vamos a hacerlo con el himno 63, a ti y a mí. Himno número 63. Tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, 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 si estáis cansados, venid. Oh pecadores, venid, porque tememos y está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, 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 si estáis cansados, venid. Oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, 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 venid. Si estáis cansados, venid. Oh pecadores, venid. Que la gloria sea para Dios. Venid. Y Dios nos ha llamado. ¿Cómo no estar cansado con ese diario vivir? Problemas que hay de toda índole, a nivel material, en los hogares, con nuestros cuerpos, enfermedades, brujerías, maldiciones. Y Dios viene uno a la iglesia y lo recibe con los brazos abiertos y nos habla, como leíamos ahí en Corintios, nos edifica, nos exhorta, nos corrige para Él llenarnos de ese gozo, de esa paz, para que creamos que Él vive y que si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Bendito nuestro Dios. Por eso los invito a que en este momento veamos un tutorial aquí en la parte inferior de sus pantallas. Ahí va a aparecer la página web de la iglesia. Porque yo les cuento que hoy en día todo se ha digitalizado mucho. Y sepan, hermanos,
que de acuerdo al reporte del canal de YouTube, la iglesia, a través de las enseñanzas que da nuestra amada hermana María Luisa, a través de los estudios bíblicos, se ha visto por lo menos una vez en 172 países de los 195 países reconocidos por la ONU. La gloria sea para Dios. Casi que el mundo entero la ha visto, hermana María Luisa. Saben que hay un Dios vivo, saben que hay una varona de Dios que enseña ese evangelio, esa doctrina. Y eso es algo muy lindo. Los videos, por ejemplo, la hermana cantando en los coros, casi 12 millones de views, de vistas. Entonces eso es algo muy lindo que tenemos. Por eso es importante que usted le siga contando a sus amigos, familiares, que entren a la página web de la iglesia, que se inscriban. Digamos, la página web de la iglesia ya tiene más o menos 860,000 seguidores. El YouTube de nuestra hermana María Luisa ya 180,000. Y es bueno ponerle like, que diga que le agradó, que le gustó, que le aportó. Pero para ello hay que estar concentrados. Cuando usted vea, concéntrese, dedíquele ese tiempo a Dios y va a ver cómo Dios va a actuar en ustedes. Y va a quedar con esa sed y esa hambre espiritual de quererse congregar. Puestos de pie, vamos a orar, a darle las gracias a este Dios que vive por tantas maravillas que hace, por tantos prodigios que ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Cómo no agradecerle? Y cómo no agradecerle por su misericordia, por el sustento que nos da día tras día, nos da el alimento, el vestuario. Es que tenemos un Dios grande, vivo y poderoso. ¿No es así, hermanos? Oremos y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, tú mi Dios eres grande, tú mi Dios eres poderoso, tú eres lo más lindo y hermoso que hay. ¿Cómo no darte las gracias, mi Dios, por permitirnos respirar, por permitirnos el pan de cada día, el vestuario, Señor? Hay que aprender a ser más agradecidos cada segundo y cada instante. El tener cordura, Señor, para buscarte. Gracias, mi Dios. El tener congregaciones por muchos países del mundo. Gracias, gracias, mi Dios. El tener la oportunidad de este internet que se globalizó, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu evangelio, por tu doctrina. Porque en estos tiempos tan difíciles, donde el mundo entero es gobernado por el maligno, tú permites, Señor, que se evangelice, se hable de ti, con poder, con respaldo, con la manifestación del Espíritu Santo. Gracias por tus iglesias a nivel mundial. Gracias por nuestro ministerio. Gracias, mi Dios, por tantos favores que recibimos diariamente, por guardarnos, por bendecirnos. Gracias, Padre bueno. Pero también, Señor, gracias, mi Dios, por el sustento que nos da. Por eso, Señor, también después de la predicación, en los diferentes lugares donde nos congregamos, se van a recoger las ofrendas y los diezmos, Señor. Este acto también es un acto de fe, un compromiso de que hemos creído, sabiendo que el diezmo es la décima parte de lo que nos ganamos, nos encontramos y nos regalan, y que la ofrenda es un acto de generosidad hacia ti. Recíbela, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a entonar el coro número 7. Este es el Cristo. Y tenemos un Cristo que vive, ¿no es así? No está crucificado, vive, es espíritu. Y está con nosotros y quiere estar ¿en dónde? En nosotros, en nuestros corazones. Dispóngase, pídele a Dios que se manifieste a su mente, a su corazón, y va a sentir su presencia. Entonemos este coro número 7. Este es el Cristo que yo predico.
Bendito nuestro Dios. Algo que quiero enseñarle a los que están aquí en la iglesia y los que nos ven, lo importante que ahora viene la enseñanza y la oración de nuestra amada hermana María Luisa. El 17 de abril, nuestra hermana María Luisa visitó la iglesia de La Colina en Bogotá, Colombia. Hubo ahí muchos testimonios, pero quiero resaltar uno de que hay veces no se valora la oración de la hermana. Queremos es que nos impongan manos. Si está la hermana presente, queremos que ella sea la que nos imponga las manos. O si no, buscamos a los pastores a que nos imponga las manos. Porque cuando la hermana ora, como que no nos concentramos o nos falta más fe. Es importante creer en ese momento. No necesita después buscar. Crea, confíe. Hay un apóstol que está orando por todos nosotros y hay que creer en ello. Amén, hermanos. Entonces allí, un niño que tenía deficiencia en sus huesos comenzó, digamos, hace un año y comenzó a ser tan crónica esta enfermedad que al principio usaba muletas. Ya después no podía caminar, silla de rueda. Pero ese día llegó, es el jueves 17 de abril, y entró la hermana María Luisa. Y él escuchó, dice que este niño escuchó atentamente. Y cuando estaba, la mamá le decía, tienes que orar, confía, oremos, va a orar la hermana María Luisa. Él dice que le oró, le clamó a Dios por esa enfermedad incurable que tenía. Se fueron felices porque la vieron, estuvieron presentes y al otro día se levantó a caminar. La gloria sea para Dios. Bendito nuestro Dios. Y con ese fervor que hay para servir, y un ejemplo es nuestra amada hermana María Luisa. Bienvenida, hermana, y que Dios la bendiga y Dios los bendiga a todos. Que el Dios de los cielos y la tierra los bendiga a todos y todas, queridos hermanos y hermanas, y todo aquel público, personas recientes, personas por primera vez, reciban bendiciones del cielo. Nuestro Dios está mirándonos, está a nuestro lado. Él nos observa. Dice el Salmo que nuestro Dios tiene en el cielo su trono y que allí, Él sentado en su trono, observa y mira a los hijos de los hombres, a la humanidad. Gracias, Señor, por este privilegio, que nos mires, que nos observes. Queremos ser buenos hijos, queremos ser seguidores del Señor y agradarle a Él en todo. Así que el Señor les bendiga en gran manera el día de hoy. Pueden sentarse, pueden ubicarse en sus lugares y así, felices, contentos, con mucho entusiasmo en nuestro corazón, estaremos hoy leyendo y meditando en este Evangelio de San Mateo. Hoy nos corresponde el capítulo 21. Y vamos a entregarle al Señor la reunión del día de hoy. Vamos a concentrarnos, porque nuestro corazón debe rebosar de contento, porque vamos a dedicar unos minutos, o una hora y media, o 2, a dedicarla para hablar del Señor, para meditar, analizar e imaginarnos también. Imaginarnos cómo fueron los acontecimientos en aquella época, hace más de 2000 años, cuando el Señor se manifestó en la tierra, allí en Jerusalén. Y nosotros nos imaginamos, por la historia y por todos los escritos, nos imaginamos la forma como el Señor procedió cuando estuvo allí hablando, predicando, enseñando la ley de Moisés,
predicando acerca del reino de los cielos y el Señor haciendo dos cosas a la vez, cumpliendo la ley para luego anularla con su sacrificio en la cruz. Y también estaba enseñando el reino de los cielos, abriendo paso a un nuevo camino, a un nuevo método de salvación. Y gracias a Él que hoy nosotros estamos gozando también de estos escritos que Él vivió en aquel tiempo y enseñó. Y hoy nosotros los repasamos, los leemos una y muchas veces. Y el Espíritu de Dios está ahí para alegrar nuestro corazón y para vivificar esa palabra en nuestro ser, en nuestra alma. Así que nuestro Dios es el Todopoderoso, es el dueño del universo, el creador, el gobernante. Para nuestro Dios no existe el tiempo y nuestro Dios actúa y ha actuado con su poder siempre. Él es el mismo y Él nos trata a nosotros hoy igualmente como trató a aquella gente hace miles de años. Por eso nuestro Dios es el único, ese ser maravilloso que gracias a Él nosotros conocemos. Y queremos darle la honra y la gloria. Queremos darle las gracias al Señor. Nosotros todos los días de nuestra vida debemos agradecerle a Dios por nuestra existencia. Cada día que pasa debemos decirle, Señor, gracias por este nuevo día que me das. Gracias, Señor, porque vivo. Gracias porque existo, porque tú me hiciste con un motivo. Y yo creo que el motivo es para que yo te alabe por la eternidad. Entonces siempre tenemos que darle las gracias al Señor. Y pensar y reconocer y aprender que a Dios hay que agradarle y que tenemos que buscar la manera de cómo agradarle a Él y hay que aprender. Nosotros aprendemos la forma correcta, la manera de agradar a Dios leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia aprendemos. Con los ejemplos, con las vivencias de los personajes bíblicos, con todos aquellos ejemplos, buenos o malos, aprendemos nosotros el camino que lleva a la vida eterna. Aprendemos a obedecer a Dios, a creer en Él, a confiar en Él. Y aprendemos también que si somos necios y desobedientes, pues Él también, con su mano dura, con su mano fuerte, también nos reprende. Así que nosotros todos queremos ser buenos hijos, hijos obedientes, seguidores que aman verdaderamente a ese Dios poderoso y que para Él no es imposible hacer que cada persona sienta en su corazón y en su ser la presencia de su Espíritu. Porque nuestro Dios nos conoce y sabe a quién bendice. Esperamos que todos nosotros seamos dignos de esa bendición. Con alegría al Señor y para honrar al Señor, vamos a estar leyendo Mateo 21. Vamos a mirar cosas maravillosas que el Señor hizo. Y dice así: cuando se acercaron a Jerusalén, tengamos en cuenta que el Señor andaba con sus discípulos por muchos pueblos a los alrededores de Jerusalén, que era la ciudad principal, la capital de Judea. Y el Señor en todos esos pueblos predicaba.
Y eso todo lo hacía, según leemos, el Señor lo hacía a pie. Y dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. En Lucas y en Juan habla que estaba el pollino, que era hijo de un asna, y que fue el que le llevaron al Señor. Aquí habla como en plural. Pero nosotros no nos vamos a preocupar o angustiar porque aquí habla plural y en Lucas y en Juan habla en singular. Nosotros por lógica deducimos que el Señor necesitaba solamente un pollino para él montar ese pollino e entrar a Jerusalén. Entonces aquí dice, en el verso 3, dice, y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías. Y este profeta Zacarías profetizó lo siguiente: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, dice. Aquí Dios estaba por la boca del profeta diciendo sobre una asna, sobre un pollino. Como si alguien dijese, ay, pero ¿cómo se contradice? ¿Al fin era un asna o era un pollino? Eso no interesa. Era un animal de carga. Y el Señor allí usó este pollino, hijo de esta asna, lo usó para él montar y entrar a la ciudad de Jerusalén. Leamos nosotros aquí en Zacarías 9. Leamos la profecía de Zacarías. Está aquí atrásito de Mateo. Aquí atrás de Mateo está Zacarías. Y él, en su profecía, Dios lo usaba para profetizar sobre lo que iba a acontecer cuando el Señor Jesucristo apareciera en la tierra a predicar su palabra o el reino de los cielos. Aquí en Zacarías 9:9. Tuviésemos tiempo para leer, pero no hay tiempo, entonces vamos a leer aquí el verso. Que dice, en el 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión. ¿Alguien puede decir, y quién era la hija de Sión? Nosotros ya sabemos que cuando dice la hija de Sión se estaba refiriendo a la iglesia del Señor. Pero si hablamos física o literalmente, la hija de Sión era allí esa Jerusalén física, donde el Señor iba a entrar montado en el pollino. Él iba a entrar a Jerusalén. Y allí en Jerusalén estaban habitando judíos o generalmente israelitas, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Pero allí en Judea los habitantes les decían judíos. Y el Señor allí había escogido o elegido a Jerusalén, la capital de Judea, lo había elegido como esa ciudad para él tomarla como el símbolo o la semejanza o una metáfora diciendo que esa Jerusalén física y aquellos habitantes allí en esa Jerusalén, porque ahí estaba el templo que el Señor había permitido que se construyera. Entonces Dios tenía esa preferencia y miraba con agrado a esa Jerusalén física, porque esa Jerusalén física o literal era el símbolo de la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que Él iría a formar después con los creyentes,
La iglesia del Señor es el corazón de un hombre o mujer que aman a Dios, cumplen sus mandamientos. Entonces ellos conforman esa iglesia espiritual. Pero el Señor hizo algo físico y material también. Y por eso eligió a esta Jerusalén física. Y aquí entonces el profeta Zacarías, cuando profetizaba, le dice el Señor, háblele a Jerusalén y dígale que va a llegar ya el precursor, el enviado, el prometido, el Salvador, que va a venir un rey que va a estar reinando y su reinado será perpetuo y será un rey perfecto. Por eso el pueblo esperaba un rey físico. Y ellos se alegraban porque Dios iba a mandar un rey perfecto y que ya no iban a volver a sufrir por ese gobierno de ese rey perfecto. Pero ellos nunca comprendieron que Dios estaba hablando en términos espirituales y que su reino no era un reino físico, material del mundo, sino que era un reino espiritual. Cosa difícil para algunos, pero no se preocupen. Los que no entienden, no se preocupen, que después Dios les va a hacer entender. El Espíritu Santo les va a abrir la mentalidad para que comprendan estos grandes misterios. Y entonces el Señor le dice al profeta, dígale a Jerusalén, dígale, alégrate mucho, hija de Sión. Hablándole a esa Jerusalén, sus habitantes, los judíos. Les dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Me gustaría que ustedes lean. Volvamos a leer. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gloria al Señor. Qué profecía hermosa. El Señor hablándole a esa Jerusalén física, material, a esos judíos de aquel entonces, hablándoles el Señor. Pasemos aquí a Mateo 21. Entonces, en el verso 5 de Mateo 21, el Señor Jesús manda a sus discípulos, vaya y me traen ese pollino que está allá con un asna atados, tráeme para acá. Nadie te va a prohibir, nadie les va a prohibir que me traigan el animal porque después lo devolvemos. Y aquí dice en el 5 que todo está en el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Cuando le decía, decida la hija de Sión, a la Jerusalén física, material, a sus habitantes, a los judíos de aquel entonces. Tu rey viene, manso, sentado sobre un asna. Y aquí en el verso 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, pero es el pollino lo que ellos llevaron. Pusieron sobre ellos sus mantos, y el Señor se sentó encima de ese pollino. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, porque a ellos les nació hacer esto para honrar al Señor que estaba entrando a la ciudad de Jerusalén. Él ya había ido muchas veces a Jerusalén, pero ese día fue un día especial. Iba en un asno para que se cumpliera la profecía de Zacarías. Y la gente lo honró, tendiendo sus mantos y tendiendo ramas de árboles para que él pasara por ahí. Y dice, la gente que iba delante y las que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito, Hosana es un término griego que es una palabra de honra a Dios, de alabanza a Dios. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Eran las palabras de alabanza que ese pueblo estaba allí rindiéndole o brindándole al Señor Jesucristo.
Bendito el Señor. Nosotros nos imaginamos cómo sería eso. Imaginémonos las cosas. Ese camino y allí él en ese asno. Y entra a Jerusalén, la hija de Sión. Dígale a la hija de Sión, dígale a la hija de Jerusalén que ahí entra su rey. Gloria a nuestro Dios. Qué privilegio en aquel entonces para los discípulos, para el pueblo que vio, que estuvo viviendo esa experiencia, aunque ellos no entendían mucho, no lo comprendieron, no valoraron mucho. Sin embargo, todo eso se cumplió porque la palabra del Señor así tenía que cumplirse, las promesas de Él. Gloria a nuestro Dios. Y dice en el verso 10, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Si ve que ellos no habían comprendido quién era este personaje que estaba predicando el reino de los cielos, que estaba enseñando la ley, cumpliendo la ley y hablando de la salvación, de la vida eterna. No habían entendido, dijeron, es un profeta. La gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y dice que el 12, y entró Jesús en el templo de Dios. En aquel entonces el templo era un templo que Herodes había ordenado construir para los judíos. Y ese templo, como tenía un simbolismo, como ese templo era el simbolismo del templo del Señor, el templo que el Señor Jesucristo iba a construir con su iglesia, con sus creyentes, por eso el Señor Jesús lo hacía respetar, porque Él todavía no había sido sacrificado, crucificado, no había muerto, no había resucitado y por lo tanto el Señor estaba viviendo la ley de Moisés, enseñándola, cumpliéndola y el Señor sabía que le venía el fin a la ley de Moisés. Venía el fin de esa ley y el Señor sabía que el fin de esa ley era su muerte y resurrección. Pero el Señor sabía que antes de anular esta ley, el Señor sabía que tenía que primero cumplir todo al pie de la letra, la ley de Moisés, ya que nadie había podido cumplir la ley de Moisés. El Señor Jesucristo sí cumplió toda la ley de Moisés. Como ser humano, Él se comportó para cumplir esa ley. Y cuando Él la cumplió, entonces es cuando ya el Señor es crucificado y resucita y allí muere la ley ya. La ley de Moisés no es el camino de salvación. El camino de salvación entraba a ser Jesucristo. Bendito el Señor. Entonces, por eso el Señor respetaba este templo, porque este templo todavía tenía la importancia que Dios había dicho que había que darle esa importancia a ese templo, porque en ese templo era donde Dios se manifestaría. Aunque hacía mucho tiempo que el Señor no se manifestaba en el templo, sin embargo, tenía su valor. Y por eso dice que el Señor entró en ese templo de Dios en el que Herodes había hecho construir para los judíos. Dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Es decir, que habían convertido el templo en la parte de afuera del atrio, convirtieron el templo en un mercado, en una venta de productos. Y en eso habían convertido el templo, entonces no respetaban. Y el Señor Jesús hizo respetar ese templo físico, porque ese templo físico tenía su representación simbólica, era la sombra, la semejanza del templo espiritual. Y en el 13, y el Señor les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Sí, porque se había convertido en un mercado donde la gente vende, compra y vende y revenden. Y bueno, por eso era un mercado y una cueva de ladrones entre sí. Era ese
que ese lugar que lo habían convertido ellos con sus mercaderías, sin respetar. Y por eso el Señor les dijo, mi casa será llamada casa de oración. El Señor hizo respetar ese templo por ese tiempo. Pero luego, después que la ley fue anulada, la ley de Moisés, fue anulada como el camino de salvación, el Señor retoma estas simbologías, y el Señor dice, yo sí voy a construir un templo espiritual, lo voy a construir y voy a levantar un pueblo, una nación con gente de todo el mundo, y formaré mi iglesia, y el templo será uno, y moraré en el templo allí, porque el templo será el corazón de cada hijo de Dios. Ese es el templo. Y el Señor por eso sabía que él tenía que trabajar en este asunto tan importante. Es así como en el verso 14 dice, y vinieron a Jesús en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron porque les dio envidia a esos sacerdotes, a esos escribas. Les dio envidia porque ellos eran los que estaban ministrando, eran los ministros del templo. Y les dio envidia porque Dios a ellos no los usaba para nada ni los tenía en cuenta. Tenían ese ministerio allí, pero realmente Dios estaba enojado con todos. Y por eso sintieron envidia del Señor y se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y el Señor les responde, sí, ¿ustedes nunca leyeron lo que dice el Salmo 8:2? Pasemos al Salmo 8:2, que es lo que dice aquí el Salmo 8:2, porque es muy bonito leer la palabra profética. Es lindo leer la palabra profética de los profetas en la antigüedad. Dijimos Salmo 8:2. Y dice, en el 1 dice, oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Aquí el Señor estaba dando a entender que el Señor no usó a los intelectuales, que no usó a los grandes profesionales, que no usó a los grandes sabios y a esos grandes hombres que decían saber y conocer todo el camino del Señor y que eran muy preparados. Eran eruditos en la palabra, según ellos eran los eruditos, eran los maestros. Y el Señor no los usó a ellos porque ellos, siendo los maestros, diciendo que enseñaban la ley y que sabían mucho sobre el camino de Dios, y ellos, el corazón de ellos lejos de Dios, y el Señor no los quiso usar para darle la revelación, para revelarles su doctrina, su camino, el verdadero camino que lleva a la vida eterna. Dios no los usó a ellos para darles estas revelaciones, ni para usarlos, de decir, ustedes prediquen el camino de la salvación, porque ustedes no lo merecen. El Señor no los usó a ellos. Dice que usó estos niños y estos niños y los que maman, es lo mismo, significa gente humilde, sencilla, sin letras, sin estudio, sin preparación intelectual, como eran los apóstoles. Dice que los apóstoles, algunos eran pescadores y ellos no sabían leer ni escribir. Y ellos eran humildes, sencillos, y el Señor Jesús los eligió a ellos
para enseñarles su camino y para que ellos predicaran y comenzaran a predicar el evangelio. Entonces ellos eran esos niños o esos que maman, es decir, inmaduros, no había madurez. Un niño no tiene madurez. Un niño es sincero, humilde, manso, no guarda rencores, no tiene odios. Pero también ese niño no tiene la madurez del conocimiento, de la capacidad, como el adulto. Entonces dice que el Señor usó a esos niños, a esas personas que no tenían estudio ni preparación intelectual, los usó para enseñarles sus caminos y usarlos en la predicación del evangelio. Y esos niños, ejemplo, los discípulos, los primeros discípulos del Señor. Entonces el Señor dice acá, dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, es decir, la iglesia, a causa de tus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos del Señor Jesús? Los judíos, los sacerdotes y los escribas. Ellos eran los enemigos, esos ministros que estaban allá en el templo, eran los enemigos del Señor. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Pasemos a Mateo 21. Entonces, aquí dice en el verso 13, no, en el verso 16, y el Señor les dice, ustedes nunca leyeron, nunca, donde dice en el Salmo 8:2 que dice, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Nunca lo leyeron? Ellos dirían, sí, Señor, nosotros lo hemos leído, pero no entendimos, ni entendemos, porque no creemos en ti. Entonces no entendemos esto. Entonces el Señor les decía que esos niños que estaban diciendo, Hosana al Hijo de David, era la semejanza o la simbología de aquellos niños humildes y sencillos, es decir, adultos con corazón de niño, que al oír el evangelio y al oír las enseñanzas del Señor Jesucristo, ellos sí estaban listos para creerle al Señor, para confiar en Él, para aceptar su palabra, aceptar sus caminos y decirle al Señor, Señor, creo en ti, confío en ti, Señor. Sigue hablando, Señor. Enséñame tus caminos. Enséñame el reino de los cielos. Enséñame tu camino, que yo quiero seguirte y quiero obedecerte. Y mi corazón es un corazón de niño. Yo no soy intelectual, yo no soy preparado, pero tengo la humildad y la sencillez de aceptarte a ti, que vivas en mi corazón. Esos son esos niños. Y eso es lo que el Señor quiere. La mansedumbre, la sencillez y la humildad, como las de un niño. Entonces el Señor les hace a ellos su pregunta, a estos ministros del templo, y les dice, ustedes no leyeron, no lo han leído. Y dice en el 17, y los dejó, y se fue. Dice que el Señor salió de la ciudad a Betania, y allí posó. Entonces el Señor se la pasaba caminando de pueblo en pueblo, y donde la noche llegaba, pues él ahí era su hospedaje, en el pueblo, el lugar donde la noche llegaba. Entonces, seguimos aquí en el verso 18. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Entonces el Señor dice que él tuvo hambre, porque dice que el Señor se comportó como ser humano. Aquí la Biblia dice que el Señor nunca se comportó como Dios, sino como ser humano precisamente, para Él poder considerarnos a nosotros los humanos, el sufrimiento o las tribulaciones o las penalidades que podamos vivir o soportar o tener, y que el Señor, Él se comportó como humano para poder considerarnos. Gracias al Señor, el Señor hizo eso por nosotros. Entonces, por eso dice que Él tuvo hambre, porque se estaba comportando como ser humano, no como Dios. Y dice que en el 19, el Señor tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Se dice que la higuera es una fruta que se llama, en algunos lugares le dicen brevas. Eso es la higuera o los higos. Bueno.
Y dice que como no tenía fruto, el Señor dijo, nunca más, jamás nazca de ti fruto. Y dice que los discípulos después comenzaron a hacer seguimiento con esa higuera. De vez en cuando, imaginémonos que de vez en cuando los discípulos iban a mirar el arbolito, qué pasa con la higuera, y cuando el día menos pensado fueron, ya estaba seca. Seco ese árbol, y se cumplió lo que el Señor les había dicho de la maldición que le dio a la higuera por no haber dado el fruto. El Señor, cuando hacía estas cosas, también lo hacía dándoles a ellos ejemplo de la vida, del ser, diciendo, mire, así como este árbol no dio su fruto, ¿para qué sirve un árbol que no da fruto? Pues para ser quemado, para ser desarraigado. Asimismo, los seres humanos, el que no sirve, el que no da frutos, pues también se echará a perder. Así que hay que dar buen fruto, quiso decir el Señor a sus discípulos. En el verso 20 dice que viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ellos veían los milagros y las señales que el Señor Jesucristo estaba realizando en todos los lugares donde iban. Veían y no entendían. Ellos no comprendían. Y antes se asombran y dicen, pero ¿cómo es posible que se secó la higuera? Después de que el Señor hace milagros, los cojos son sanados, los ciegos, los sordos. Y aquí, con lo de la higuera, entonces se asombraban. Entendamos que los discípulos, en ese tiempo, cuando el Señor anduvieron con el Señor físicamente, ellos no entendieron mucho. La obra del Señor no valoraron. Solo cuando ya el Señor murió y resucitó, fue que ellos abrieron los ojos. El Señor les abrió el entendimiento y ellos entendieron y comprendieron que habían estado con el Señor, que habían vivido con Él y que nunca lo habían valorado ni lo habían apreciado como Él lo merece, porque ellos no habían comprendido bien y se lamentaban, porque algunos de ellos se lamentaban, decían, no, yo por qué me comporté de esa manera, por qué no valoré, por qué no aprecié al Señor en esos momentos. Hasta ahora, cuando ya el Señor no está con nosotros, es que venimos a comprender. Todo eso sucedió. Y aquí mismo nos damos cuenta con lo de la higuera, que ellos se maravillaron y se preguntaban que ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Después de haber visto todos los milagros. Bien, seres humanos. Seres humanos somos nosotros. Y seguramente nosotros también nos pasa igual hoy. El Señor hace milagros en nuestras vidas. El Señor bendice, vemos y sabemos de los milagros que el Señor hace a mucha gente. Y seguramente no alcanzamos a entender, a comprender, no alcanzamos a medir la magnitud de esa potencia, de eso que Dios hace, de eso que Dios merece, que nosotros le honremos y le alabemos por causa de todos aquellos milagros y esas grandezas que el Señor hace. Entonces seguramente hoy nos pasará a nosotros, pero le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé esa inteligencia, que nos abra los ojos espirituales, los oídos espirituales, que el Señor nos abra, que podamos entender, comprender su grandeza, el privilegio que tenemos nosotros de conocer este camino, que todo eso nosotros lo valoremos, lo apreciemos y le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Aquí en el verso 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, les decía a los discípulos, si ustedes tienen fe, es decir, creen y no dudan, dice, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dice, quítase y échese en el mar, dice, será hecho. Eso es una grandeza. ¿Quién va a trasladar un monte de un lugar a otro? Solamente Dios lo hace. Pero aquí estaba diciendo y haciendo la promesa de que un ser humano, por creer y por creer la palabra del Señor y obedecerle al Señor, era capaz o puede ser capaz de hacer estas cosas. Gracias al Señor. Verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, todo lo que pidieres en oración, creyendo, confiando
que Dios lo está escuchando, que Dios oye la oración, que Dios va a tener misericordia, que usted está orando y le está pidiendo a Dios cosas con su corazón, y que también usted está viviendo la vida que a Dios le agrada, que usted se esfuerza por agradar a Dios en todo. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, en un hogar o en una familia, que los padres o los esposos, la pareja, comiencen con pleitos y estar con discusiones y con iras y contiendas continuas? ¿Creen que eso es tener comunión con Dios? ¿Creen que eso es agradar a Dios en todo? Eso no se agrada a Dios. Por el contrario, Dios se aleja de la persona, porque a Dios no le agrada que la persona no se esfuerce por agradar al Señor viviendo esa vida sana, de paciencia, de cariño, de amor, de resignación, de tolerancia, sino que se deja llevar por sus instintos. A Dios no le agrada eso. Y como eso no le agrada al Señor, el Señor se aparta. ¿Cómo usted va a esperar que Dios le dé ese poder y que Dios le dé esa facultad o le dé ese respaldo de que usted dice, bueno, yo voy a estar orando y pidiéndole al Señor por una petición que tengo y el Señor me va a responder y me va a conceder mi petición, va a conceder el anhelo de mi corazón? Porque yo estoy agradando al Señor y yo trato de hacer su voluntad y que el Señor se agrade de mi vida en todo momento, en cualquier lugar. Porque yo no es solamente venir a la congregación a aparentar, sino que yo tengo que vivir la vida en el Señor, en mi casa, en mi hogar, en medio de mi familia. Entonces, ¿cómo quiero yo que Dios escuche mi oración? O que el Señor diga, bueno, es que tú no tienes fe. Claro, pero ¿cuál fe? Después de que estoy aquí riñendo y en disgusto y en contrariedad y en insultos, en ofensas, entre la misma familia y en la casa, en el hogar. Eso no le agrada al Señor. ¿Cómo usted va a ir a decirle a este monte, pásate de aquí a allá? El Señor no lo va a escuchar. El Señor no le va a dar a usted el respaldo, el apoyo, no lo va a ayudar. El Señor no le va a estar contestando la oración cuando dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Pero es que también esto va acompañado de vivir la vida recta con el Señor para que esta oración sea escuchada. Aquí estamos aprendiendo cómo dar pasos y pasos cada día hacia la vida eterna. Esto es un paso, aprender a orar, aprender a pedir, pero ¿cómo es que debo estar para que Dios me escuche y Dios me conceda y haga lo que yo le pido? Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Yo lo sé que Él va a tener misericordia. Bien, el verso 23 dice, cuando vino al templo, el Señor vino al templo, dice que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaban. Esos ancianos del pueblo eran los jueces también en ese tiempo, los jueces que juzgaban a la gente. Dice, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Le preguntaban al Señor. Jesús responde, yo también les hago una pregunta. Si me la contestan, también yo les voy a contestar lo que me están diciendo. Y les digo, ¿con qué autoridad hago todas estas cosas? Y el Señor les dice, contéstenme, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o invento de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos que era del cielo, Él nos va a decir, ¿y por qué no le creyeron a Juan? Si era del cielo el bautismo de Juan, ¿por qué no le creyeron? Aquí dice, y si le decimos que no, que de los hombres, que era de los hombres, tenemos a todo el pueblo contra nosotros, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces les estaba yendo muy mal a los escribas, a los principales,
A los ancianos les estaba yendo muy mal con esta pregunta que el Señor les hizo. Ellos dijeron, ninguna de las dos nos conviene darle respuesta porque estamos condenados con las dos preguntas o con las dos respuestas. Eso nos lleva a la condenación. Entonces el Señor Jesús respondiendo Jesús dijeron, y le respondieron al Señor, no sabemos responder lo que tú nos estás preguntando. No nos conviene. Y el Señor les dice, pues yo tampoco les voy a responder lo que me preguntan. Bien, yo no les respondo. Qué hermoso esto que nos enseña el Señor aquí, a nosotros ser un poquito, a tener sagacidad, a tener un poco de astucia, a tener un poco de inteligencia para dar las respuestas a los necios. Para responderle a los necios debemos tener sagacidad, astucia y debemos tener estrategias para no contestarle al necio lo que nos pregunta, sino enseñarles. Aquí lo que el Señor hizo fue enseñarles a ellos a que respetaran. Y quedaron mal con la pregunta que el Señor les hizo, quedaron mal porque no pudieron dar la respuesta que el Señor le dice, pues yo tampoco les voy a responder. Bien, gloria al Señor. Que dice el verso 28, ¿qué os parece? El Señor ya aquí cambiando el tema dice, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Entonces, ¿qué pasó con este hombre que tenía 2 hijos? Al uno le dijo, hijo, ve a trabajar en la viña. Y él le dijo que no quería ir a trabajar en la viña. Pero después dice que se arrepintió y fue a trabajar en la viña. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Respondiendo él, le dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron los discípulos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Qué era lo que el Señor Jesús en ese momento les estaba enseñando? Que el hijo que dijo que no iba, fue. Y el Señor les pregunta entre los 2 hijos y el otro le dijo, sí, Señor, yo voy, pero no fue. Y el Señor le dice a los discípulos, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Entonces ellos dicen, pues el primero, dice, sí, ese primero es semejante a los publicanos y las rameras. Se dice que en ese tiempo los publicanos eran gente deshonesta, que ellos eran muy deshonestos, cobraban impuestos y robaban, y bueno, hacían muchas cosas. Y las rameras, pues las prostitutas. Entonces dice que este hijo, el primero, era semejante a los publicanos y a las rameras. ¿Por qué? El publicano y la ramera, cuando el Señor les predicó el evangelio, ellos se arrepintieron y le creyeron al Señor y estaban siguiendo al Señor. Y por eso el Señor decía que ellos iban adelante de los incrédulos, estaban adelante, camino hacia la vida eterna. Entonces dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esto fue lo que el Señor le dijo allá a la gente, a aquellos ancianos, a aquellos dirigentes y gobernantes y ministros del pueblo allí de Jerusalén. Entonces, por eso el Señor le dijo que ese hijo que había dicho que no y después hizo el trabajo, era semejante a la ramera de los publicanos, porque ellos sí le habían creído la forma evangelizadora cuando Juan les predicó. Creyeron.
Mientras que ahí estaba el Señor Jesús predicándoles a ellos y ellos no creían, no aceptaban. Entonces les dice, si ven que los malos, los que ustedes dicen que son los pecadores y los malos, allá van encabezando la fila para el reino de los cielos. Gloria al Señor. Qué enseñanza que Dios nos da aquí. Qué hermoso que el Señor nos enseña todo esto, porque esto nos sirve a nosotros. Nosotros un día, todos ustedes, los que están aquí conmigo y los que me ven ahí y me escuchan, un día ustedes todos van a ser grandes maestros y maestras de la palabra del Señor. El verso 33 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando, notemos que este padre de familia era el reino de los cielos, nuestro Dios, el Señor, pero él hablaba por parábolas, hablaba de esta forma alegórica para que la gente escuchara y solamente entendían los que creían en él. Los que no, pues se quedaban sin entender la parábola. Y dice aquí, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Bueno, el significado, el simbolismo. Nuestro Dios era el padre de familia que plantó esa viña. Dice que la cercó, cavó en ella, le edificó torre, y la arrendó a los labradores y se fue. Es decir, este es nuestro Dios cuando edificó formó su pueblo Israel, la nación llamada el pueblo de Israel, que en ese entonces se llamaba el pueblo santo, el pueblo privilegiado, el pueblo de Dios. Y el Señor formó ese pueblo de Israel, esa nación. Les envió profetas. Entonces él se fue, nuestro Dios se fue, dice que le hizo todo y luego se fue y le arrendó a los labradores, es decir, puso a los profetas para que los profetas se encargaran de dirigir la parte espiritual de esa nación llamada el pueblo de Israel. Estamos hablando de la antigüedad, muchos miles antes de Cristo, muchos años antes de Cristo. Entonces dice, se acercó el tiempo de los frutos y envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen fruto, pero los labradores tomaron a los siervos, los golpearon, es decir, le daban muerte a los profetas y los quitaban para que no les profetizaran y seguían haciendo lo malo. El 36. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera, le dieron muerte a todos los profetas. Finalmente envió a su hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? El Señor Jesucristo. Finalmente este hombre, padre de familia, envió a su hijo, porque él dijo, yo creo que envío a mi hijo porque van a tener respeto, porque es mi hijo. Y dice, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron, este es el heredero. Matémosle y apoderémonos de su heredad. Eso fue lo que hicieron. Esta parábola que el Señor estaba aquí enseñando, este conjunto de alegorías que el Señor les estaba enseñando ahí, pues el Señor estaba hablando era de nuestro Dios el Padre y del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo envió, Dios envió a Jesucristo a su Hijo, para que él predicara y que a él sí lo iban a oír y lo iban a escuchar y iban a creer en él y se iban a arrepentir, pero eso no fue así. Entonces aquí, ¿qué sucedió? Matémosle, nos apoderamos de su heredad y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Efectivamente, el Señor Jesucristo fue llevado por allá a un lugar, el Calvario, y allí le dieron muerte. Porque era el heredero, entonces le dieron muerte, no creyeron en él. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? El Señor les hace la pregunta a todos los que lo estaban escuchando y les dice, cuando regrese el Señor, el dueño de la viña, ¿qué va a hacer aquellos hombres? Mataron y golpearon a todos los labradores que enviaron y luego al hijo también
Entonces todos le dieron respuesta. Dice en el 41, a los malos destruirá, le dijeron al Señor. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús dijo, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿No lo han leído? Eso está en el Salmo 118, 22, 23. Por tanto os digo, dice el Señor, que el reino de Dios será quitado de vosotros los judíos. No, hermanos, concéntrense. Dice el 43, por tanto os digo, el reino de Dios será quitado. Miren lo que el pueblo le contestó al Señor cuando él preguntó que ese padre de familia, ¿qué iba a hacer entonces con su viña, no? Y ellos le dicen, pues él va a destruir a los malos y va a arrendar su viña a otros labradores. Vamos a ver quiénes son los otros labradores. Y Jesús dice, ustedes no han leído que la piedra que desecharon los edificadores, que eso fue en la antigüedad. ¿Quién eran los edificadores? Era el mismo pueblo de Israel, la ley de Moisés, los profetas y todos ellos, que se predicaba que eran el pueblo santo, el pueblo de Dios, el pueblo privilegiado. Y dice que esa piedra que ellos desecharon, que fue Cristo Jesús, vino a ser la cabeza del ángulo para formar un edificio espiritual, una construcción espiritual llamada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que esa es la maravilla a nuestros ojos. Entonces el Señor les dice, por tanto, el reino de Dios será quitado de vosotros, ¿quiénes? Los judíos. ¿Y les será dado a quién? A la gente que produzca los frutos, por ejemplo, ¿a quiénes? A los gentiles, a aquellas naciones extranjeras que nunca habían participado de la palabra de Dios. A ellos les daría. Y entonces el Señor les dijo a todos ellos, el Señor les va a quitar a todos ustedes porque ustedes son unos incrédulos, ustedes no creen, no confían. Están aquí detrás de mí criticando y me están aquí juzgando y están aquí condenándome. Eso es lo que están haciendo todos ustedes. Así que el Señor de la viña va a arrendar su viña a otros, que ellos sí van a dar fruto. Gracias al Señor. Y dice, vosotros será dado gente que produzca frutos y el que cayere sobre esta piedra llamada Cristo será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, si esa piedra llamada Cristo cae sobre una persona incrédula, necia, pues se destruye y pierde la vida eterna. Eso es lo que dice. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien la piedra cayere, encima le va a ¿qué? A desmenuzar. Por lo tanto, hay que valorar y apreciar esta piedra que es la cabeza del ángulo del edificio espiritual llamado la Iglesia del Señor Jesucristo, conformado con gente de muchas naciones, con los corazones de la gente. Ese es el templo del Señor espiritual. Gloria a Dios. El 45, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Bueno, por lo menos entendieron que estaban hablando de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, le tenían miedo al pueblo, porque el pueblo tenía al Señor Jesucristo como profeta. Entonces ellos les daba miedo ir a acabar con el Señor en un momento, porque se les venía todo el pueblo encima. ¿Cómo les parece a ustedes este relato hermoso, bello y sobre todo que hay que darle gracias a nuestro Dios? Darle gracias al Señor porque el Señor nos tiene aquí en su presencia. Somos sus labradores, sus viñadores. El Señor nos ha entregado una responsabilidad muy grande. Y nosotros como obreros, como trabajadores de la viña,
tenemos que trabajar y dar buenos frutos y presentarnos delante del Señor dignos, orgullosos de Él y decirle: Señor, heme aquí con todos mis frutos de mi trabajo que hice en tu viña. Eso es lo que nosotros nos vamos a comprometer con el Señor. Que mi Señor los bendiga. Lean la Biblia, busquen a Dios, vayan a la congregación más cercana y busquen que Dios les hable por profecía. Que mi Señor los bendiga a todos. Vamos a orar. Padre mío, Padre celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor. Gracias porque nosotros, ¿quiénes somos para merecer este privilegio de estar en tu presencia, de estar delante de ti? Para tener este privilegio de haber sido escogidos, elegidos para el reino. Para que tú, Señor, nos envíes, porque ya tú nos has enviado a muchos, a tu viña, a trabajar en tu viña. Y nosotros sí queremos trabajar, Señor, y ganar muchas almas para el reino de los cielos. Llevar muchos frutos y decirte en un día: Señor, este es el fruto de nuestro trabajo. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Gracias, Señor. Gracias. No somos dignos, pero esa es la promesa y esas son las bendiciones que tú nos estás dando. La honra y la gloria sean para ti, Señor. Las alabanzas para ti. Te alabamos, Señor. Te damos la bendición, la honra, la gloria. El reino es tuyo. Tu palabra es verdad. Tus promesas maravillosas desde la antigüedad han sido fieles y verdaderas y se han cumplido y se cumplen al pie de la letra, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso. ¿Quién como tú, Señor? Entre los dioses, ¿quién como tú? Eres nuestro Dios verdadero. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Señor, tú mereces las alabanzas, la honra y la gloria. Pero también en este momento, Señor, te pedimos por la gente que necesita, por todas aquellas personas que están enfermas, que tienen enfermedades de muerte, esas enfermedades que llevan a la muerte, que conducen a la muerte. Y también aquellas enfermedades mentales, aquellas enfermedades que hacen a una persona discapacitada que no se pueda mover o hablar o oír. Hay muchas enfermedades y tú lo sabes. Y cada persona, Señor, seguramente te está pidiendo a ti por la enfermedad que tiene en su cuerpo. Escucha a cada uno, Señor. Ten misericordia de cada uno y liberta, sana, limpia. Quita brujerías, hechizos, maldiciones. Reprende, Señor, espíritus inmundos. Y liberta, Señor, a todos aquellos que están cautivos por el diablo. Limpia, Señor, y sana toda enfermedad física o psíquica. Destruye la obra del maligno. Escucha la oración, mi Señor. Ten misericordia de todos nosotros, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, para Él sea la honra, la gloria y la alabanza, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón,
Dame un nuevo corazón. Aleluya. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Gloria al Señor, alabado nuestro Dios. Gracias. Un abrazo para todos ustedes. El beso para los niños. Mi Señor les bendiga a todos. Dios les bendiga. Aquí también ustedes. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias. Hasta pronto.